Lo que hará el anticristo en 2024 es impactante. Hay un sentido palpable de urgencia en el aire. Es claro para todos los que creen en la línea profética de Dios que el reloj está marcando el tiempo, y es esencial. El mundo, sin lugar a dudas, se encuentra en una encrucijada donde se desarrolla la línea profética de Dios, y debido a las señales de los tiempos en los que vivimos, la urgencia en nuestros corazones debe reflejar la urgencia de los tiempos. Hay un cambio evidente ocurriendo en nuestro mundo, y un mensaje que no debemos ignorar. El título de nuestro sermón es «Lo que hará el anticristo en 2024 es impactante». Puede sonar sorprendente e incluso inquietante, pero es imperativo que abordemos este tema con mentes y corazones abiertos. Como creyentes, no solo es nuestro deber, sino también nuestro llamado, discernir las señales de los tiempos y entender la batalla espiritual que se libra en nuestro mundo hoy en día. El propósito de nuestro sermón hoy es doble: llamar su atención sobre la presencia muy real del espíritu del anticristo en medio de nosotros, y arrojar luz sobre cómo este espíritu está preparando el terreno para lo que podría ser una serie impactante de eventos en el año 2024. Nos encontramos en una encrucijada en la historia, donde las mareas de oscuridad y engaño están aumentando, y el reloj avanza hacia lo que podría ser un momento crítico en la historia humana. Para establecer una base bíblica para nuestro sermón, volvamos a las palabras inspiradas del apóstol Juan, que se encuentran en las primeras y segundas epístolas de Juan. En 1 Juan 4:3, leemos estas palabras: «Pero todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo, del cual ya habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo». Notemos la verdad profunda transmitida en este verso. El espíritu del anticristo no es simplemente una amenaza futura, es una realidad presente que ya está trabajando en nuestro mundo. Hay un movimiento en esta tierra del espíritu del anticristo. Está sucediendo en nuestras naciones, en nuestras instituciones, en la televisión, en las películas e incluso en nuestros vecindarios locales. Existe un verdadero espíritu del anticristo. A menudo, como cristianos, estamos preocupados por el anticristo, el hombre. Sí, el anticristo vendrá como un hombre real, un hombre de carne y hueso. Pero lo que necesitan saber y recordar es que antes de que se revele en el escenario mundial, antes de que dé un paso al frente y tome el centro del escenario, su espíritu ya está trabajando en el mundo, activamente en acción. Así como ustedes están llenos del Espíritu Santo, hay personas que están genuinamente llenas del espíritu del anticristo. Están guiadas y dirigidas por su espíritu. No necesitan ser teólogos para ver el espíritu del anticristo tomando el control del mundo secular. En 1 Juan 2:18, Juan nos advierte: «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». Las palabras de Juan resuenan con una urgencia que nosotros también debemos reconocer hoy. Estamos en la última hora. Nos dice que incluso en su tiempo había muchos anticristos, aquellos que se oponían a Cristo y buscaban apartar a las personas de su verdad. Ahora pueden preguntarse, ¿por qué es esencial enfocarse en el espíritu del anticristo en lugar de obsesionarse con un individuo específico? La razón es clara. Al entender el espíritu que se opone a Cristo, podemos reconocer mejor sus manifestaciones en el mundo que nos rodea. Podemos discernir las señales de los tiempos no especulando sobre la identidad de una figura en particular, sino observando el aumento de la ilegalidad, el deterioro moral y el engaño que caracterizan nuestra era. ¿Qué hará el espíritu del anticristo en 2024? En esencia, lo que hará el espíritu del anticristo en 2024 es una continuación de lo que ha estado haciendo desde el comienzo de la última hora de la que habla el apóstol Juan. Habrá una clara aceleración en el rechazo de la verdad y una aceptación de la oscuridad. En los últimos 15 años, hemos visto una clara aceleración en el rechazo de la verdad, y esto solo continuará en 2024. El espíritu del anticristo, en su núcleo, está en contra de la verdad.
Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la luz, y podemos ver cómo las corrientes se están moviendo en este mundo cada vez más, ya que las personas ya no aceptan la verdad absoluta. Estamos viviendo en un mundo donde las personas aman la oscuridad. Observen las tonterías que se están aceptando en el mundo hoy en día. Esto no es natural. Es casi como si el sentido común ya no fuera común. Cada persona tiene su propia verdad y esto continuará. Estamos viviendo en un mundo en el que algunos han rechazado la realidad y han decidido vivir en su propia realidad. En preparación para adorar a un hombre, el acondicionamiento de las personas para seguir y adorar a un líder o figura carismática continuará aumentando en los próximos años, incluyendo en 2024, cuando llegue el Anticristo. No le tomará décadas ser reverenciado y adorado. En este momento, los corazones de hombres y mujeres de todo el mundo están siendo sutilmente persuadidos por el espíritu del Anticristo para depositar su confianza y lealtad en un hombre, en lugar de en Dios. Las personas tienen la percepción equivocada de que cuando llegue el Anticristo, tendrá que transformar el mundo y cambiar drásticamente la forma en que opera. Pero eso no es cierto. Cuando el Anticristo aparezca y tome el centro del escenario en la sociedad, el mundo ya estará preparado para él. Desafortunadamente, este mismo espíritu del Anticristo está presente en muchas iglesias y entre muchos feligreses. Observen las malas conductas que ocurren en algunas iglesias. Observen la inmoralidad presente en algunos entornos religiosos. Numerosas iglesias parecen estar energizadas y dirigidas por el mismo espíritu del Anticristo. Puede ser incómodo de escuchar, pero si el Anticristo apareciera hoy y comenzara su reinado, hay iglesias que lo abrazarían. No solo lo aceptarían, sino que lo respaldarían. No solo lo respaldarían, sino que también tomarían su marca y lo adorarían. ¿Por qué? Porque están influenciados por su espíritu, que ya está activo en el mundo, allanando el camino para su aparición. Si el Anticristo estuviera aquí hoy, hay personas que conocen que lo aceptarían y aceptarían su marca. A menudo subestimamos la influencia y actividad del espíritu del Anticristo en nuestro mundo. 3. El espíritu del Anticristo acercará al mundo a la aceptación de la marca. El concepto de la marca de la bestia, como se menciona en el libro de Apocalipsis, es un recordatorio inquietante de las profundidades de engaño que el espíritu del Anticristo puede lograr. Aunque no podemos predecir la forma exacta que tomará la marca, las tendencias sociales sugieren que las personas pueden volverse cada vez más propensas a la idea de aceptar una marca o sistema que les otorgue acceso a bienes, servicios y privilegios. Esta aceptación gradual puede hacer que las personas sean más susceptibles a comprometer su fe y lealtad a Cristo por conveniencia y ganancia mundana. Apocalipsis 13, 16, 17 dice: «Y hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre». Durante generaciones, eruditos, teólogos y santos de Dios han reflexionado sobre esta profecía, considerándola como un escenario distante en un futuro inimaginable. Sin embargo, con la velocidad del avance tecnológico y los cambios societales que estamos presenciando hoy en día, esta profecía parece menos como una visión lejana y más como una realidad inminente. La era digital ha traído consigo capacidades que solo podíamos soñar hace unas décadas. El mundo en el que vivimos hoy es completamente diferente al mundo en el que vivíamos hace 40 años. Los vehículos a través de los cuales me están escuchando ahora simplemente no existían y eran inimaginables. Tecnologías biométricas como el reconocimiento facial y de huellas dactilares se han vuelto comunes. Chips RFID y tecnologías de comunicación de campo cercano, NFC, están integrados en nuestra vida cotidiana, desde pagos sin contacto hasta entradas sin llave. Además, hay un impulso global hacia una sociedad sin dinero en efectivo, donde las monedas digitales y las transacciones en línea se están convirtiendo rápidamente en la norma.
Estos desarrollos representan la infraestructura que teóricamente podría respaldar el tipo de sistema descrito en Apocalipsis 13. Además, la creciente interconexión mundial y la convergencia de los sistemas financieros globales significan que implementar un sistema universal como el descrito en la profecía es más factible ahora que nunca antes. Estamos en la última hora, damas y caballeros. Las recientes y sin precedentes eventos, especialmente en los últimos 5 años, han demostrado la capacidad del mundo para unirse y adoptar soluciones unificadas. Esta unidad, aunque prometedora en muchos aspectos, también prepara el escenario para un líder o sistema mundial singular para ejercer la influencia descrita en Apocalipsis. En esencia, aunque no podemos afirmar definitivamente que estemos al borde de presenciar el cumplimiento de Apocalipsis 13, 16, 17, las piezas del rompecabezas están claramente sobre la mesa. El mundo nunca ha estado tan preparado tecnológica y sociopolíticamente para que estos eventos ocurran. Esto es un recordatorio sobrio de la relevancia atemporal de las antiguas profecías y la necesidad de estar vigilantes en estos tiempos cambiantes. El espíritu del anticristo en 2024 continuará trabajando hacia este objetivo. 4. El aumento del pecado y la ilegalidad en la profecía bíblica. Uno de los títulos que destaca prominentemente en la profecía bíblica es el hombre de la ilegalidad. Esta descripción proporciona información sobre el carácter y la naturaleza de una figura del fin de los tiempos que se opone fuertemente al orden divino y la ley de Dios. Este título pinta la imagen de una persona que encarna el caos, la rebelión y un desprecio flagrante por la justicia. El hombre de la ilegalidad es, en muchas interpretaciones, sinónimo del anticristo, una figura que se profetiza surgirá en los últimos tiempos, guiando al mundo por el camino equivocado con su engaño y carisma. La creciente ilegalidad observada en el mundo de hoy es un testimonio de la influencia omnipresente del espíritu del anticristo a medida que las sociedades se alejan de los estándares divinos y los valores bíblicos. El espíritu que impulsa a la humanidad hacia la ilegalidad gana impulso a medida que los tiempos en que vivimos reflejan las profecías, mostrando un claro aumento en la desobediencia contra los absolutos morales y la verdad espiritual. El caos, la decadencia moral y la rebelión intensificada contra el orden divino son etapas preparatorias para la manifestación final del anticristo. A medida que avanzamos hacia 2024, la trayectoria parece clara. A medida que el espíritu del anticristo se arraiga aún más, podemos anticipar un aumento en la ilegalidad en todo el mundo. Este espíritu, ya activo e influyente, continuará socavando los límites morales, facilitando un clima propicio para el surgimiento del anticristo. Al aprovechar las vulnerabilidades sociales y capitalizar la predisposición de la humanidad hacia el pecado, el espíritu del anticristo está preparando el terreno para un futuro donde la ilegalidad no sea la excepción, sino la norma. Cuando observamos el mundo hoy en día, presenciamos un creciente alejamiento de los valores morales y éticos. Las líneas entre lo correcto y lo incorrecto parecen difuminarse a medida que las normas sociales se apartan de los principios establecidos en la palabra de Dios. En 2024, esta tendencia es probable que se intensifique, lo que llevará a un aumento en la ilegalidad que desafiará los mismos fundamentos de la sociedad civil. El espíritu del anticristo prospera en un ambiente donde prevalece el relativismo moral, lo que facilita que las personas racionalicen comportamientos que son una clara desobediencia a los mandamientos de Dios. El espíritu del anticristo no está esperando una fecha futura para hacerse conocer, ya está activo y próspero hoy. Observen los males del pasado, la maldad que hemos leído en las Escrituras. No son solo historias del pasado, se están manifestando ante nuestros propios ojos. Han escuchado las historias de Sodoma y Gomorra, ciudades tan malvadas que atrajeron el juicio ardiente de Dios. Les han contado sobre los días de Noé, un tiempo tan corrupto que Dios purificó la tierra con un diluvio. ¿Y quién puede olvidar a Babilonia, la personificación del orgullo humano, la arrogancia y la desafío contra el Altísimo?
Ahora, escúchenme bien. Los pecados, la maldad, las depravaciones de esos tiempos no desaparecieron en el aire. Han resucitado, se han renovado y se han vuelto a empaquetar para nuestro tiempo. El mundo moderno, mis amigos, es un crisol de cada cosa vil que alguna vez desafió a Dios. Es como si el diablo tomara un poco de cada una de esas épocas de la historia, las mezclara para crear el mundo en el que vivimos ahora. No se dejen engañar, no hemos progresado, hemos retrocedido. El pecado puede usar una máscara diferente, pero su rostro es el mismo. El pecado puede tener herramientas modernas, pero su intención es antigua. El diablo no necesita inventar nuevos pecados, simplemente reutiliza los antiguos para una nueva generación. Permítanme decirles algo. La conveniencia del pecado en nuestros días debería aterrarnos. Hubo un tiempo en que el pecado requería esfuerzo, cuando tenías que aventurarte en el mundo para encontrarlo. Pero ahora, el pecado lama a nuestras puertas, llega directamente a nuestros hogares, acecha en los dispositivos móviles que sostenemos en nuestras manos. Estamos en una era digital donde la maldad está a solo un clic de distancia. Es un mundo donde nuestros hijos, justo bajo nuestros techos, pueden estar expuestos a cosas que harían que Sodoma se sonrojara. Un mundo donde la tentación no está a la vuelta de la esquina, sino justo en nuestros bolsillos. Pero permítanme recordarles que esto no sucede por casualidad. Está orquestado. Es un esfuerzo conjunto del espíritu del anticristo para adormecernos, para sensibilizarnos, para hacernos aceptar lo inaceptable, y para preparar al mundo para el hombre de la ilegalidad y el hombre del pecado. Es el plan del diablo hacer que el pecado sea tan común, tan prevalente, que ya no lo veamos por lo que realmente es: una rebelión contra un Dios santo. No estamos esperando la llegada del anticristo. Mis amigos, su espíritu ya está aquí, trabajando tras bastidores, manipulando las cuerdas, dando forma a culturas y sociedades, y haciendo que lo anormal parezca normal. Esta es la estratagema del diablo para preparar al mundo para el surgimiento eventual de su elegido. El mundo está al borde del precipicio con el espíritu del anticristo más potente que nunca. Como creyentes, debemos equiparnos con la armadura de Dios, fortalecer nuestra fe y brillar como faros de luz en la oscuridad envolvente. Los eventos de 2024, aunque inciertos en detalles, son indudablemente cruciales en la línea profética de Dios. Seamos diligentes, no solo espectadores, sino guerreros activos por Cristo, manteniéndonos firmes contra la marea engañosa y anunciando el reino de Dios. El momento de prepararse y actuar es ahora, porque la hora está realmente avanzada. Evento profético número 1. El rapto de la Iglesia. Para abordar estas 10 profecías, adoptaremos el enfoque pretribulacionista del rapto. El rapto, según la escatología cristiana, es un evento crucial en el cual Jesucristo llamará milagrosamente a todos los cristianos, tanto vivos como muertos, para unirse a Él. Todos los creyentes son transformados instantáneamente y se les otorgan cuerpos glorificados e imperecederos. Este evento repentino ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Este maravilloso evento incluye la resurrección de los creyentes fallecidos y la transformación de aquellos que están vivos. Este evento marca un momento significativo en el cumplimiento de las promesas de Dios y es un tema de gran interés y debate entre los creyentes. Central para comprender el rapto es la creencia de que ocurrirá antes de la tribulación, un período de gran tumulto y dificultades en la tierra, según se describe en la Biblia. Esta perspectiva, conocida como el enfoque pretribulacionista, sostiene que los creyentes serán librados de la tribulación al ser llevados para estar con Cristo antes de que estos eventos se desarrollen. El concepto del rapto está notablemente respaldado por pasajes en el Nuevo Testamento. En 1 Tesalonicenses 4:16-17, el apóstol Pablo proporciona una vívida descripción. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios.
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje enfatiza que el rapto será un evento divino y milagroso, iniciado personalmente por el Señor mismo, no por un ángel ni por ningún otro ser. Significa una intervención directa de Cristo en los asuntos del mundo. Además, el pasaje tranquiliza a los creyentes de que aquellos que han muerto en Cristo no serán olvidados ni dejados atrás. Serán los primeros en resucitar, subrayando el papel integral de la resurrección en el rapto. Esta resurrección no es solo un despertar espiritual, sino que implica una transformación del cuerpo físico que refleja el poder y la gloria de la propia resurrección de Cristo. Para los creyentes, el rapto es una fuente de esperanza y aliento. Es un recordatorio de la victoria final de Cristo y de la vida eterna prometida a aquellos que confían en Él. Sin embargo, el momento exacto del rapto sigue siendo un misterio. Mientras que la perspectiva pretribulacionista del rapto, como se describe en el texto de 1 Tesalonicenses 4, 16, 18, es una creencia ampliamente aceptada entre muchos cristianos. Es importante reconocer que hay otras perspectivas dentro de la escatología cristiana, comprendiendo estas opiniones divergentes. Destaca la diversidad de interpretación dentro de la fe cristiana. Otras opiniones notables incluyen el rapto post-tribulación, que sostiene que los cristianos pasarán por la tribulación y serán arrebatados al final. El rapto en la mitad de la tribulación, cuyos defensores creen que ocurrirá en el punto medio de la tribulación, y el rapto pre-ira, que sugiere que ocurrirá entre el punto medio de la tribulación y antes de que se derrame la ira de Dios en las etapas posteriores. El amilenarismo y el postmilenarismo tienen diferentes entendimientos del milenio y la secuencia de eventos del fin de los tiempos, con menos énfasis en un evento de rapto como se concibe típicamente en el pretribulacionismo. Una señal reveladora de un cristiano inmaduro es aquel que cree que solo las personas cuya teología coincide al 1% con la suya irán al cielo. La verdad es que en el cielo habrá personas cuya teología no coincida al 100% con la tuya. Es vital que los cristianos reconozcan que la escatología, al igual que muchos temas teológicos, es compleja y multifacética. En el cielo, podemos esperar encontrarnos con creyentes de diversas denominaciones y antecedentes con diferentes comprensiones teológicas. Es crucial no permitir que estas diferencias conduzcan a la división o hostilidad entre los creyentes. En cambio, nuestro amor compartido por el Señor Jesucristo debería unirnos. Evento profético número 2, la construcción del tercer templo. La historia avanza en una línea. Hubo un comienzo y habrá un final. Dios tiene la historia en una línea de tiempo, como atestigua la Biblia. Nos asegura que nos movemos a lo largo de una línea de tiempo de eventos proféticos programados. Dentro de esta línea de tiempo y en las Escrituras, especialmente en la escatología cristiana, una y otra vez vemos aparecer un templo. Este templo se convierte en un jugador central en la narrativa de los últimos tiempos, un punto focal de anticipación y advertencia. Los textos proféticos señalan un momento en el que el templo volverá a estar en pie en Jerusalén, sirviendo como cumplimiento de la profecía y catalizador de eventos que se desarrollan. La reaparición del templo en los últimos tiempos no es una mera recurrencia histórica, es una cita divina, un momento crucial en el plan redentor de Dios. Mientras vivimos a la sombra de estas promesas proféticas, el papel del templo en los eventos en desarrollo de la historia se hace cada vez más evidente. Según la escatología cristiana,
y basándose en las creencias judías tradicionales y las referencias bíblicas, se espera que el tercer templo sea construido en el Monte del Templo, en Jerusalén. El Monte del Templo es un sitio de profundo significado religioso para cristianos y judíos. La construcción del tercer templo se ve como un cumplimiento directo de la profecía bíblica, especialmente en Daniel 9:27 y Mateo 24:15, donde se menciona un lugar santo o templo en el contexto de eventos de los últimos tiempos. Cuando esto se haga realidad, confirmará la confiabilidad de la Biblia y la certeza del plan de Dios. Nuevamente los planes. Daniel 9:27 confirma que Él hará un pacto con muchos por una semana. A la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda, y en el templo establecerá una abominación que causa desolación hasta que se derrame el decreto final sobre él. Mateo 24:15-16 dice: Cuando vean estar de pie en el lugar santo la abominación que causa desolación, hablada por el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. 2 Tesalonicenses 2:4 señala que Él se opondrá y se ensalzará sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, colocándose en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Evento profético número 3, el surgimiento de la primera bestia. Apocalipsis 13 nos presenta una figura formidable que no es otra que el anticristo emergiendo del mar. Esta primera bestia se representa con 10 cuernos y 7 cabezas, simbólicos de su inmenso poder y autoridad. El dragón, que representa a Satanás, le otorga a esta bestia su poder, trono y gran autoridad. Esta bestia que encarna al anticristo no es solo un poder político, sino una entidad blasfema que se opone a todo lo que pertenece a Dios. Es un hombre energizado por las puertas mismas del infierno. El mundo entero se maravilla ante la bestia, y su influencia se extiende a todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. El ascenso al poder del anticristo estará marcado por su representación como un hombre de paz, un líder carismático que surge del caos de la inquietud global. Ofrecerá soluciones a los innumerables problemas del mundo, seduciendo a muchos con promesas de estabilidad y armonía. Aunque no estoy diciendo que el anticristo vendrá en 2024, la verdad es que no sé cuándo vendrá. Sin embargo, mi punto es simple. Les insto a observar la desesperada necesidad del mundo y sus llamados a la paz. Y también a considerar la descripción bíblica de cómo el anticristo se levantará como un hombre de paz. A veces me pregunto cómo el anticristo unirá al mundo en paz y lo hará aceptar solo a él como su líder. El hecho de que el mundo se unirá bajo el liderazgo de un solo hombre debería mostrarles varias cosas, una de las cuales es el nivel de engaño y el poder puro del engaño del anticristo. ¿En qué momento de la historia toda la humanidad ha escuchado y obedecido el gobierno de un solo hombre? ¿En qué momento de la historia el mundo se ha unido en paz bajo el gobierno de un solo hombre? ¿En qué momento de la historia el mundo ha visto a un solo hombre como Dios? ¿En qué momento de la historia la gente ha dejado de lado sus ideologías sociales y políticas para seguir a un solo hombre? ¿En qué momento de la historia toda la humanidad ha dejado de lado sus creencias religiosas para adorar a un solo hombre? ¿En qué momento de la historia se ha exigido al mundo entero llevar una marca o símbolo como un medio de lealtad a un solo líder? ¿En qué momento de la historia ha existido un sistema económico global tan controlado que comprar y vender son imposibles sin lealtad a un solo gobernante? ¿En qué momento de la historia un líder ha logrado realizar signos y maravillas en una escala tan grande que engañan a naciones? ¿En qué momento de la historia una sola figura política ha logrado negociar la paz en el Medio Oriente, especialmente entre Israel y sus vecinos?
¿En qué momento de la historia un líder ha surgido con tal carisma y autoridad que su gobierno es aceptado en diversas y a menudo conflictivas fronteras culturales? La Biblia nos dice cuándo sucederá esto, y eso es en Apocalipsis 13, con la introducción del Anticristo. Evento profético número 4. El surgimiento de la segunda bestia. Después de la primera, surge la segunda bestia de la tierra. Esta entidad es el falso profeta, un líder religioso que dirige a los habitantes del mundo para que adoren a la primera bestia. El falso profeta realiza grandes señales, incluso haciendo que descienda fuego del cielo a la vista de los hombres. Engaña a aquellos que moran en la tierra con estos signos. Crucialmente, esta bestia implementa la infame marca de la bestia. Sin esta marca en la mano derecha o la frente, nadie puede comprar ni vender. Esta marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre, se convierte en un símbolo de lealtad al anticristo. El falso profeta, a través de maravillas engañosas y un estricto control económico, lleva al mundo a una mayor rebelión contra Dios. En estas dos bestias vemos la culminación del poder mundano y la falsa religión en el contexto de los últimos tiempos. Su surgimiento marca una escalada significativa en la batalla espiritual, preparando el escenario para la confrontación final. Entre el bien y el mal, evento profético número 5, la Gran Tribulación. La tribulación es un periodo de 7 años. Este periodo de 7 años no comienza inmediatamente después del rapto, sino que inicia después de un tratado de paz con Israel y sus vecinos, un tratado de paz negociado por la primera bestia. Esta era está marcada por el mal desenfrenado que abarca desastres naturales, guerras y enfermedades, y culmina con el anticristo en su núcleo. Sirve para alertar a la humanidad sobre el juicio inminente de Dios e incluye la aparición de 2 testigos divinos. A pesar de sus horrores, será un tiempo de un despertar espiritual significativo. Se espera que ocurran varios eventos importantes, que incluyen la aparición de los 4 jinetes del Apocalipsis, que representan conquista, guerra, hambruna y muerte, el sonido de 7 trompetas, cada una señalando juicios y catástrofes diferentes. El surgimiento de Abadón o Apolión, conocido como el Destructor, quien lidera un ejército de langostas causando plagas y sufrimientos, y el derramamiento de 7 copas de la ira de Dios, resultando en destrucción adicional y plagas. Estos eventos son algunos de los muchos que caracterizan este periodo tumultuoso. Nuestro Señor Jesucristo, al hablar sobre este periodo de la gran tribulación, afirma en Mateo 24:22, «Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». En otras palabras, Jesús está diciendo que la gran tribulación será tan severa que si se permitiera que continuara indefinidamente, nadie sobreviviría. Creo que como cristianos subestimamos en gran medida la escala y veracidad de la gran tribulación. Es un tiempo que el mundo nunca ha visto, tan severo que todo el cielo permanece en silencio durante media hora. Lucas 21:26. Aborda el impacto emocional y psicológico extremo que este período tendrá en la humanidad, ya que el versículo declara: «Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas». Refleja el intenso temor y aprensión que experimentará la gente en respuesta a los eventos sin precedentes y catastróficos que se desarrollarán durante la tribulación. Este miedo no se debe solo a las calamidades terrenales como guerras, plagas y desastres naturales que forman parte de la narrativa de la tribulación, sino también a las perturbaciones cósmicas. Las potencias de los cielos serán conmovidas,
que simbolizan la sacudida del orden establecido de las cosas. Evento profético número 6, la abominación de la desolación durante la tribulación. Mateo 24, 15, 18 dice: Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. La abominación de la desolación, vista desde una perspectiva futurista en la profecía bíblica, particularmente en el libro de Daniel y en el Evangelio, señala un momento crítico en los eventos de los últimos tiempos. Este evento ocurre a mitad de la gran tribulación y representa un acto atroz de sacrilegio, donde el anticristo, la primera bestia que analizamos anteriormente en este sermón, se proclama a sí mismo como Dios dentro de los sagrados confines del reconstruido templo judío en Jerusalén. Este evento profetizado en Daniel 9:27 marca un punto de inflexión profundo durante el período de la tribulación. Anuncia un tiempo de persecución y sufrimiento intensificado. Este acto de profanación no es simplemente un gesto simbólico, sino una escalada tangible y significativa en la secuencia de eventos proféticos, señalando la aceleración de los últimos tiempos y el juicio inminente de Dios. Marca un momento crucial en el desarrollo de la narrativa en curso. De la profecía bíblica subraya la gravedad de los tiempos y la urgente necesidad de comprensión y preparación espiritual entre los creyentes. Evento profético número 7. La segunda venida del Señor Jesucristo. Apocalipsis 19:11 dice: Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La batalla de Armagedón, ambientada en el futuro a medida que la tribulación llega a su fin, será un conflicto tangible y significativo influenciado por fuerzas demoníacas. Los líderes mundiales reunirán sus ejércitos para un asalto integral a Jerusalén. Liderando esta ofensiva estará el Anticristo, la primera bestia. Sin embargo, este momento de crisis también marcará la segunda venida crucial de Cristo, como se detalla en Apocalipsis 19. Cristo reaparecerá no como lo hizo en su primera venida, sino como un rey triunfante y justo, juzgando y haciendo la guerra, simbolizado como un guerrero en un caballo blanco, emblema de la victoria y la rectitud moral. El regreso de Cristo significa el fin del reinado del mal. Su autoridad divina y poder contrastarán fuertemente con su papel anterior como un siervo humilde. A medida que Jesucristo desciende a la tierra liderando las fuerzas celestiales, su llegada estará marcada por su posición en el Monte de los Olivos. Este es un evento trascendental, ya que Jesús no regresa en las circunstancias humildes de su primera venida. No regresa como un bebé, ni para morir en la cruz, ni como un cordero. En cambio, regresa como el gobernante y Rey Supremo, administrando justicia de manera justa, juzgando y haciendo la guerra contra el pecado y la injusticia, cumpliendo así las antiguas promesas de redención y justicia de Dios. En la crítica batalla de Armagedón, Cristo y los ejércitos celestiales confrontarán directamente a las fuerzas del Anticristo y el falso profeta. El resultado de esta batalla será la derrota total e inequívoca de estas fuerzas del mal. Después de esta victoria, tanto el Anticristo como el falso profeta serán arrojados al lago de fuego, siendo los primeros dos individuos en ser arrojados a este lugar. Satanás, la fuente de la decepción y el mal, será restringido durante 1000 años. Después de esta victoria decisiva, Cristo establecerá su reinado por 1000 años. Este será un periodo marcado por la paz, la justicia y el gobierno divino, contrastando significativamente con el caos y la destrucción de la tribulación.
Este evento no solo subraya el cumplimiento de la profecía bíblica, sino que también destaca la victoria final del bien sobre el mal, marcando el inicio del reinado de Cristo y la vindicación de la justicia divina. Evento profético número 8, el reino y reinado milenario. Jesucristo está profetizado para reinar en la tierra durante 1000 años. Un concepto respaldado firmemente por 6 menciones específicas en Apocalipsis 22:7. Este periodo, conocido como el reino milenario, promete una era transformadora de paz y justicia. Imagina un mundo bajo el gobierno de Cristo, sin miedo, sin necesidad de cerrar puertas y un entorno físico y espiritual perfecto. El reino milenario estará marcado por una paz completa y la atadura de Satanás, siendo esta era distinta de la paz temporal de la gran tribulación, yendo más allá de la calma engañosa traída por el anticristo. Apocalipsis 20 enfatiza repetidamente el milenio, subrayando su importancia. Se visualiza como una utopía práctica con Jesús reinando, llevando alegría, paz y prosperidad. Este tiempo presentará 2 grupos de personas, aquellos con cuerpos glorificados y aquellos con cuerpos terrenales naturales, sobrevivientes de la gran tribulación. A pesar de experimentar este gobierno divino, algunos se rebelarán contra Jesús después de la liberación de Satanás al final del milenio. Sin embargo, nuestro enfoque está en la gloria del reinado milenario. La visión del profeta Isaías en Isaías 11:10 ofrece una visión de este período, retratando un mundo armonioso donde enemigos naturales coexisten pacíficamente y los niños interactúan de manera segura con animales salvajes. Esta era será un tiempo en el que el conocimiento del Señor llenará la tierra como el agua cubre el mar. Este reinado milenario también traerá cambios profundos a la vida humana. La gente vivirá mucho más tiempo, recordando la era antes del diluvio. Isaías 65:20 sugiere que morir a los 100 años será similar a la muerte de un niño en este tiempo. Las mejoras en la salud serán tan significativas que las personas conocerán múltiples generaciones de sus descendientes, experimentando vidas largas con sus seres queridos. El reinado de Cristo promete un mundo vastamente diferente al de hoy, marcado por la longevidad, la seguridad y la alegría. La sociedad será transformada, los niños jugarán seguros en las calles, las puertas permanecerán sin cerrar con llave y las personas caminarán sin temor durante la noche. El reinado de Cristo traerá un mundo seguro, eliminando la necesidad de que los padres adviertan a sus hijos sobre los peligros de la sociedad actual. En esta era, las personas vivirán vidas más largas y saludables e interactuarán con los animales a los que no nos acercaríamos hoy. Es una visión onírica que hace anhelar su llegada. El reinado de Cristo será un tiempo de seguridad, longevidad y conexiones familiares, donde la alegría del Señor cubre la tierra. Esta profecía nos llena de anticipación por un mundo bajo el justo gobierno del Rey Jesús, un mundo de dicha absoluta y seguridad. El reino milenario es una promesa de una tierra transformada, un faro de esperanza y un testimonio del plan de Dios para la humanidad. Directamente después del reino y reinado milenario, Satanás será liberado. La Biblia declara en Apocalipsis 27:10, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será desatado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos en batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego de Dios desde el cielo y los devoró.
y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Evento profético número 9, el gran juicio del trono blanco, representado en Apocalipsis 20, 11, 15. Es un evento crucial en la escatología cristiana. Este juicio involucra a todos los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie ante Dios. En este punto se abren libros, incluido el libro de la vida, y los muertos son juzgados según sus obras registradas en estos libros. Aquellos que no se encuentren en el libro de la vida enfrentarán la segunda muerte, siendo arrojados al lago de fuego. Este evento es distinto del tribunal de Cristo, o el Bema, descrito en 2 Corintios 5:10 y Romanos 14:10, que es específicamente para los creyentes en Jesucristo. El juicio del trono blanco, en cambio, es para aquellos que no pusieron su fe en Cristo para la salvación. Es un momento de inmensa gravedad, donde cada individuo enfrenta una evaluación final de sus vidas terrenales en la eternidad, donde el tiempo no es una restricción. Este juicio podría desarrollarse potencialmente a un ritmo meticuloso, con la vida de cada persona revisada minuciosamente. Solo podemos imaginar las emociones de aquellos que están de pie ante el trono, enfrentando la totalidad de sus vidas. Podrían reflexionar sobre oportunidades perdidas para la salvación, pecados cometidos conscientemente y transgresiones secretas ahora al descubierto. La gravedad de este momento, donde cada acción y elección es escrutada, subraya la seriedad con la que se debe abordar la vida y la fe. El nuevo cielo y la nueva tierra, según Apocalipsis 21:1-4, describen una visión inspiradora de un nuevo cielo y una nueva tierra, marcando el fin del primer cielo y la primera tierra. Esta visión incluye la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo hermosamente como una novia preparada para su esposo. El pasaje destaca de manera enfática la presencia íntima de Dios con la humanidad, resaltando la profunda cercanía que experimentaremos con Dios en esta nueva realidad. Este evento evoca emociones indescriptibles al presenciar el magnífico descenso de la ciudad santa. El entorno extraordinario estará lleno de colores nunca antes vistos y materiales desconocidos, junto con seres notables. Se nos recuerda de las criaturas vivientes en Ezequiel con 4 caras y cuerpos cubiertos de ojos, representando un vistazo a las maravillas celestiales que podríamos encontrar. Esta nueva existencia implica un cambio transformador para nosotros también. Evolucionaremos de mortales a inmortales, experimentando una transición de lo corruptible a lo incorruptible. Este cambio es esencial, ya que nuestros cuerpos actuales, afectados por el pecado, no pueden resistir la gloria de Dios en el cielo. Veremos a nuestros seres queridos en perfecta salud, libres de enfermedad. La idea de presenciar a seres queridos en bienestar eterno, especialmente después de verlos sufrir en la tierra, brinda un inmenso consuelo y alegría. Nuestros nuevos cuerpos nos permitirán resistir la presencia de Dios. En Éxodo 33, 18, 23, Moisés no pudo ver el rostro de Dios y vivir, pero en el cielo veremos a Dios cara a cara. La escena estará llena de querubines, serafines e innumerables ángeles proclamando la santidad de Dios. En el cielo obtendremos una comprensión completa de la guía de Dios en nuestras vidas terrenales. Veremos cómo nos apartó del daño y las malas decisiones y nos bendijo más allá de nuestra comprensión. Esta percepción profundizará nuestra apreciación por la constante compañía y provisión de Dios. El descenso de la Nueva Jerusalén marca nuestros últimos momentos antes de entrar en la eternidad, un tiempo de paz incomparable. Esta paz contrasta fuertemente con las luchas y la ansiedad de nuestro mundo actual.
En el cielo cada día superará el mejor día en la tierra, ofreciendo gozo, amor y paz ilimitados. Esta dicha eterna es una clara separación de las alegrías y tristezas temporales de la vida terrenal. La realización de estar en el cielo, finalmente alcanzando este paraíso prometido, nos llenará de asombro y gratitud. Pensaremos, estoy aquí, lo he logrado, abrumados por la belleza y perfección de nuestro hogar eterno. Por eso, muchos están buscando el sello de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? Todos tenemos números específicos que tienen un gran significado para nosotros, ya sea el número de la camiseta de nuestro atleta favorito o nuestra propia fecha de nacimiento. Un número particular mencionado en el libro de Apocalipsis ha fascinado a muchas personas a lo largo de los años, y este es el sello de la bestia. En la Biblia hay dos marcas distintas, la marca de Dios y la marca de la bestia. ¿Aceptarán las personas la marca de la bestia? Hay consecuencias severas para aquellos que la rechazan, ya que sin ella no podrán comprar ni vender. Esta misteriosa marca en el libro de Apocalipsis es un tema que ha fascinado y desconcertado a las personas más que cualquier otro campo de estudio relacionado con este tema. Se han escrito un número significativo de libros y se han pronunciado numerosos sermones al respecto. Eruditos y teólogos han ofrecido muchas ideas diferentes al respecto. Muchas personas creen que es un microchip implantado en la frente o que es una marca invisible o visible. Algunos incluso creen que podría ser la tarjeta de débito o crédito de una persona. Dicho esto, ¿qué dice la Biblia sobre esta misteriosa marca? El libro que revela el sello, la marca de la bestia, aparece en el Apocalipsis. El Apocalipsis está lleno de un lenguaje gráfico y mediante la aplicación constante de símbolos podemos visualizar cosas que de otra manera serían incomprensibles para nosotros. Se debe enfatizar fuertemente que esto está destinado a ayudar a nuestra comprensión, no a obstaculizarla. Muchas personas han utilizado el aspecto muy simbólico del libro del Apocalipsis para ignorar o incluso desconsiderar su orientación, como si los símbolos fueran demasiado ambiguos para transmitir un mensaje claro. Esto no es en absoluto el caso, como se hace abundantemente claro cuando se organizan en las siguientes 4 categorías. Algunos son obvios en su significado. El dragón o serpiente es el diablo, el lago de fuego es el infierno, el gran trono blanco es el asiento de juicio del Señor. Algunos se explican en el contexto. Las estrellas son ángeles, los candelabros son iglesias, los sellos, las trompetas y las copas son desastres. ¿En qué periodo de tiempo ocurre esto? Este evento ocurre después de las 2 destacadas acciones de juicio de Dios, los 6 sellos y las 6 trompetas han concluido. La última serie de desastres está a punto de suceder en la historia del mundo. Será lo peor. Las fuerzas malignas establecerán un control más fuerte sobre la sociedad de lo que nunca lo han hecho antes. La marca de la bestia se discute en el Apocalipsis 16, considerada la sección de futuro cercano del libro. Apocalipsis 1:5 es la era presente. Apocalipsis 6:16 es el futuro cercano y Apocalipsis 20:22 es el futuro lejano. La marca de la bestia aparece en el futuro cercano. ¿Qué o quién es la bestia del Apocalipsis? La marca de la bestia se llama así porque es creada por un hombre al que se le conoce como la bestia en el libro del Apocalipsis. Encontramos a 3 individuos que se unen para formar una alianza para gobernar el mundo. El primero tiene naturaleza angelical, conocido como Satanás o el diablo. Los otros 2 son humanos. En origen y naturaleza, las bestias, también conocidas como el anticristo y el falso profeta, forman juntas una especie de trinidad impía en una imitación macabra de Dios, Cristo y el Espíritu Santo.
En el capítulo 13, las dos bestias hacen su aparición. La primera y más importante es una figura política, un dictador mundial que ejerce un gobierno dictatorial sobre todos los grupos conocidos. Él es el anticristo, el hombre de la iniquidad, que no reconoce ninguna ley superior que no sea su propia voluntad. El término anticristo proviene de la palabra griega antikristos, donde anti significa contra o en lugar de, y Christos significa Cristo. En esencia, el anticristo denota a alguien o algo que se opone o actúa en lugar de Cristo. Este concepto tiene sus raíces en la Biblia, particularmente en las epístolas de Juan. El término anticristo se encuentra explícitamente en los libros de 1 Juan y 2 Juan. Hijos, es la última hora, y según ustedes han oído que viene el anticristo. Ahora muchos anticristos han venido, por esto conocemos que es la última hora. 1 Juan 2:18. Apocalipsis 13:1-3 describe la visión del dragón parado en la arena de la orilla del mar. Vi una bestia que subía del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo, con pies como los de un oso y boca como la de un león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. La bestia es un individuo humano que acepta la oferta satánica que Jesús rechazó, pero también es anticristiano en el otro sentido de ese prefijo. Su ascenso al poder será silencioso y pasará desapercibido al principio, e incluso aquellos más cercanos a la acción no podrán verlo. Según Juan, en la imaginería bíblica, el mar representa la masa general de la humanidad, o más específicamente, las naciones gentiles. Muchos se preguntan cómo un hombre tendrá el poder de marcar a las personas en todo el mundo. Aquí vemos que es un hombre al que se le ha dado mucho poder. Tiene el poder de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Parece surgir de una unión de gobernantes políticos, captando la atención del mundo a través de una asombrosa recuperación de una herida mortal, presumiblemente en un intento de asesinato. Su egotismo blasfemo se difunde durante 42 meses. El término anticristo proviene de la palabra griega antikristos, donde anti significa contra o en lugar de, y Christos significa Cristo. En esencia, el anticristo denota a alguien o algo que se opone o actúa en lugar de Cristo. Este concepto tiene sus raíces en la Biblia, particularmente en las epístolas de Juan. Una segunda bestia hace que las personas reciban la marca de la bestia. Como los reyes de antaño, este rey anticristiano tendrá un profeta a su lado. Este profeta es conocido como el segundo. La segunda bestia es llamada el falso profeta. Este hombre es un colega religioso con poderes sobrenaturales que enfoca la adoración del mundo en su superior. Sus milagros engañarán a las naciones, ya que ordena que caiga fuego del cielo y que las imágenes del dictador hablen. Su apariencia será como la de un cordero, un joven carnero con solo 2 cuernos. Apocalipsis 13:15 describe: Entonces vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Realizaba grandes señales, incluso hacía descender fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Engañaba a los habitantes de la tierra con las señales que se le había permitido realizar en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hicieran una imagen a la bestia que tenía la herida de la espada, y vivió.
se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todos los que no adoraran la imagen de la bestia. Este falso profeta hace que el mundo adopte la marca de la bestia, lo que demuestra que este evento está relacionado con la religión. Apocalipsis 13, 16, 17 señala: hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En el futuro, se dará una marca a todos los que vivan bajo el gobierno de la bestia y su asociado. Esta marca será necesaria para participar en la economía, lo que significa que quienes no la tengan no podrán comprar ni vender nada. Solo aquellos que lleven un número único en una parte visible de su cuerpo, ya sea la mano o la frente, podrán comerciar, y el número solo se marcará en aquellos que participen en la idolatría imperial. La idea de una marca física necesaria para comprar o vender no es imposible y podría ser práctica. La tecnología para dar a las personas una marca que les permita participar en la economía electrónica está disponible, y hay muchas formas posibles en las que podría ocurrir. Programas de este tipo se proponen y estudian continuamente. El número de la bestia, 666, se presenta en Apocalipsis 13:18 como una clave para la identidad del último dictador mundial antes de que Jesús reine por 1000 años. El uso de números como símbolos es generalizado en el libro de Apocalipsis, que contiene muchos 7, incluyendo estrellas, candelabros, lámparas, sellos, trompetas y copas. El 666, al ser la cifra redonda de la Biblia, la cifra completa y perfecta, es la que llama la atención. Está compuesto por 6, un número que siempre alude a la incapacidad de los humanos para lograr el 7, que representa la perfección completa. Se utiliza aquí como una pista para la identidad del último dictador mundial antes de que Jesús reine por 1000 años. En latín, un milenio es significativo que 666 sea la suma de todos los números romanos, excepto 1. Sin embargo, identificarlo basándose en esta cifra será infructuoso hasta que su presencia física lo haga muy evidente. Se ha sugerido a muchas personas como candidatos para el anticristo, incluyendo a Napoleón, Stalin y otros. No hay un significado bíblico específico para la palabra marca, excepto su conexión con la bestia. El término griego kuraga se usaba generalmente para las impresiones en monedas o documentos. Se sabe que kuraga era un sello imperial del Imperio Romano, utilizado en documentos oficiales durante los primeros 2 siglos en el Nuevo Testamento. El término kuraga aparece solo 2 veces, aparece en Apocalipsis y en Hechos 17:29, que se refiere a una imagen artística. ¿Por qué la gente acepta a la bestia y su marca? El anticristo se describe como un hombre cuya apariencia era más significativa que la de sus hermanos. Será extremadamente irresistible para las masas debido a su personalidad carismática, habilidades para hablar y atractivo excepcional. El apóstol Juan añade a la cuenta de Daniel sobre las actividades blasfemas del anticristo, al afirmar que todos los vivos estarán obligados a adorarlo. El anticristo avanzará de ser un líder regional a un líder mundial, un tirano global despiadado y finalmente un dios. Cuando aparezca, la gente se agrupará a él como las moscas alrededor de la miel y harán cualquier cosa que él pida. Unirá a las naciones, como predice Daniel, y el próximo líder mundial será conocido por su elocuencia, atrayendo la atención y administración del mundo. Daniel nos dice que este orador de lengua dorada no solo hablará en términos grandilocuentes, sino que también hablará con arrogancia contra Dios. El apóstol Juan lo describe de manera similar en el libro de Apocalipsis.
Y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13:5. ¿Quiénes adorarán al anticristo? Según Apocalipsis 13:8, todos los moradores de la tierra le adorarán. Según Daniel 7:25, el anticristo es un líder de culto. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y cuidará de cambiar los tiempos y la ley. Hablará en contra del Dios verdadero del cielo. La terminología sugiere que intentará elevarse al nivel de Dios y hacer afirmaciones desde allí. 2 Tesalonicenses 2:4 dice que el anticristo se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o se adora, de modo que se sienta como Dios en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como Dios. Aceptará la adoración de la gente del mundo. ¿Es la marca de la bestia algo presente hoy? Muchas personas especulan si la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis 13 será un tatuaje de alta tecnología o parte del plan de un multimillonario. La Biblia deja muy claro cuál es la marca y cuándo ocurrirá. En primer lugar, hay un requisito estricto de tiempo para la marca. La Escritura enseña que la marca de la bestia aparecerá en un momento y lugar específicos de la historia. Pero en este punto en el tiempo, aún no hemos llegado a ese momento o lugar. La razón por la que se refiere como la marca de la bestia es porque es creada por un hombre al que se le conoce como la bestia. Entonces, hasta que el anticristo gobierne toda la tierra, no puede haber marca. Y dado que la Biblia dice que la bestia y su marca no aparecerán en la tierra hasta la mitad de la tribulación de 7 años, entonces la marca no puede existir en ninguna forma antes de la tribulación. Por lo tanto, cualquier sugerencia de que la marca de la bestia existe hoy en cualquier forma es simplemente una advertencia. El 666 es el nombre codificado de un dictador. Sin embargo, hasta que llegue el dictador, es inútil intentar descifrar el número. Cuando el dictador llegue, su identidad será obvia y el número 666 lo representará. Está claro que el dictador no alcanzará la perfección, que está representada por el número 7. ¿Qué les sucede a aquellos que toman la marca de la bestia? Condenación para aquellos que adoran a la bestia. Apocalipsis, capítulo 14, 9, 11, dice: Y otro ángel, el tercer ángel, los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Leemos que si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, como resultado de esto, se nos recuerda que hay una relación entre adorar a la bestia en su imagen y obtener la marca en la frente o en la mano. La marca no se tomará descuidadamente o por accidente. Habrá suficiente claridad con respecto a la conexión entre adorar a la bestia y tomar la marca. Aunque recibir la marca pueda parecer lo suficientemente inocente para aquellos que habitan en la tierra, es posible que en sus mentes no parezca mucho más que una simple promesa de lealtad y dedicación al anticristo y su administración. Al mismo tiempo, durante los primeros siglos del cristianismo, hacer una promesa de que César es el Señor era considerado por los antiguos paganos como un inofensivo ejercicio de obligación cívica. Leemos: Él mismo también beberá del vino de la ira de Dios, que está preparado puro en la copa de su indignación, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquellos que adoren al anticristo estarán obligados a consumir el vino que es el resultado de la ira intensa de Dios. Esta copa de la ira de Dios es comparable a un vino que no ha sido diluido.
y sea sazonado con especias para hacerlo aún más potente, sin diluir y sazonado. Dios claramente no está contento con aquellos que toman la marca. Más de 13 veces en la Biblia se dice que Dios es una copa de ira, Salmo 75:8. La ira, o timos, como se conoce en griego antiguo, se simboliza con el vino en la copa. La indignación es conocida por la espuma del vino bien mezclado, y Él la vierte. Sin duda, todos los malvados de la tierra deben beber y consumir su amargura. Esta es la idea detrás de la copa que Jesús quiso evitar, si fuera posible, en Mateo 26:39. En contraste con Jesús, quien soportó voluntariamente la ira del Padre que nos correspondía, sus enemigos están obligados a beber de la copa. Leemos: el vino de la ira de Dios, la copa de su indignación, la ira o timos, como se conoce en griego antiguo, se simboliza con el vino en la copa. La indignación es conocida por la espuma del vino bien mezclado, y Él la vierte. Sin duda, todos los malvados de la tierra deben beber y consumir su amargura. Esta es la idea detrás de la copa que Jesús quiso evitar si fuera posible en Mateo 26:39. En contraste con Jesús, quien soportó voluntariamente la ira del Padre que nos correspondía, sus enemigos están obligados a beber de la copa. La palabra griega antigua ork, que significa enojo con una disposición establecida, está relacionada con la copa. La palabra típica para la ira de Dios en el Nuevo Testamento es org, que proviene del griego antiguo. Apocalipsis contiene 10 de las 11 instancias de la antigua palabra griega timos. En lugar de estallar en ira, la ira de Dios contra los pecadores es una postura constante e inquebrantable contra la maldad y el pecado. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis se utiliza mucho más a menudo el término para la ira apasionada. Leemos: Él será atormentado con fuego y azufre, lo que demuestra que el sufrimiento encontrado en el infierno es una forma genuina de tormento, uno que es tanto agonizante como repugnante. Apocalipsis no contiene pasajes bíblicos comparables a la tendencia actual de evitar la condenación. Varias realidades significativas se revelan en este versículo con respecto al infierno y el destino eterno de aquellos que están condenados. También leemos: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Las personas que adoran al anticristo y adquieren su marca pasarán la eternidad en el infierno, donde estarán sujetas a su enojo y furia contra ellos. En este punto, la realidad del tormento eterno se hace abundantemente clara. La frase "por los siglos de los siglos" literalmente significa para siempre. Significa literalmente en los siglos de los siglos, que es la expresión más poderosa de la eternidad que el idioma griego es capaz de expresar. La marca de la bestia se verá como una mala idea cuando la copa de la ira de Dios se vierta sobre la tierra en Apocalipsis 16. El concepto de las copas, a menudo llamadas las copas de la ira o frascos de ira, representa los juicios finales de Dios que se derraman sobre la tierra justo antes del fin del mundo. Básicamente, estas copas son como contenedores de la ira de Dios. Para este momento, la humanidad había hecho mucha maldad, especialmente bajo el anticristo, por lo que estas 7 copas son la respuesta de Dios a toda la calamidad. Apocalipsis 16 comienza con una voz fuerte desde el templo que dice a los 7 ángeles: «Viene y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios». Entonces el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y una llaga llena y dolorosa afligió a las personas que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. El primer ángel que eleva su copa se acercó a la tierra y vació su contenido. Inmediatamente ocurrió un cambio aterrador. Aquellos que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen, el emblema mismo de su rebelión contra el Creador, fueron afligidos de repente
por una llaga dañina y dolorosa. Aquellos que una vez mostraron con orgullo su marca, ahora están heridos y tienen llagas dolorosas en su piel. Estas marcas ahora son llagas. El apóstol Pablo había escrito una vez a los romanos: porque el salario del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Ahora esos salarios se estaban volviendo dolorosamente evidentes. El resto de la humanidad, al presenciar esto, tenía una elección que hacer. ¿Reconocerían esto como un signo del juicio de Dios y volverían a Él, o endurecerían sus corazones y continuarían por un camino de rebelión mientras las copas subsiguientes se derramarían? En estos tiempos, la brecha entre la luz y la oscuridad, la justicia y la maldad, se hará aún más pronunciada. Las palabras del salmista resonaban más que nunca: espantoso es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10:31, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Sin embargo, incluso en su ira, la misericordia de Dios permanecía evidente. Este juicio, al igual que las plagas de Egipto, servía como una advertencia. Los eventos descritos no buscan simplemente infundir miedo, sino destacar las profundas consecuencias de un mundo que da la espalda a su creador. En esta historia hay 7 copas que muestran la ira de Dios. Estas 7 copas son especialmente importantes porque tienen significados y predicciones profundas, un llamado al arrepentimiento. Notablemente, incluso en medio del aterrador desarrollo de estos eventos, el corazón de Dios permanece consistente, desea arrepentimiento y reconciliación. Es una revelación desgarradora de la terquedad del corazón humano que, incluso enfrentado al poder innegable y al juicio de Dios, muchos eligen la desafianza en lugar del arrepentimiento. La intención de Dios nunca es destruir por la destrucción misma. Más bien, sus juicios buscan, en parte, llevar a las personas a darse cuenta de su necesidad de Él. En esencia, las 7 copas del Apocalipsis no son solo juicios, sino mensajes. Hablan de la seriedad con la que Dios ve el pecado, su profundo deseo de que la humanidad se arrepienta y regrese a Él, y su promesa de erradicar el mal y establecer su reino eterno. Para los creyentes ofrecen esperanza, recordando que, no importa cuán oscuro parezca el mundo, la luz y la verdad de Dios siempre brillarán victoriosas. Al reflexionar sobre las 7 copas, recuerda que el Apocalipsis no solo trata sobre finales, es sobre nuevos comienzos. Más allá de las copas yace la esperanza de una creación renovada, donde el dolor, el sufrimiento y la muerte son solo recuerdos lejanos para aquellos que escuchan el mensaje y se vuelven hacia la luz. Un nuevo amanecer aguarda. Entonces, ¿por qué son tan importantes todas estas cosas? Porque la Biblia nos dice que estos eventos son como piezas de un rompecabezas que encajan en una imagen más grande. Estas cosas sucederán como parte del gran plan de Dios y nos recuerdan que Dios tiene el control de todo. La bestia y aquellos que la adoran llegarán a su fin cuando Jesús regrese. La Biblia enseña que el reinado del anticristo llegará a su fin con el regreso de Jesucristo. El libro del Apocalipsis, que es una visión profética dada al apóstol Juan, proporciona la descripción más vívida. En Apocalipsis 19:19-20 leemos: Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. La batalla de Armagedón es la risa de Dios contra la cúspide de la arrogancia humana.
Después, la bestia es llevada prisionera, junto con el falso profeta, ambos arrojados vivos al lago de fuego. Este día no es simplemente un final, es el comienzo de un nuevo amanecer y una fuente de esperanza para la humanidad. Las cadenas de la decepción se rompieron y el camino hacia la redención se hizo claro. Ante la oscuridad, la luz de la verdad de Dios siempre prevalece. Con la derrota del anticristo, la esperanza y la redención comenzaron a despuntar en el mundo. Ese día es un testimonio del poder perdurable de la fe y el triunfo. ¿Qué sucede después de ese día? El milenio, después de la derrota del anticristo, Jesús establecerá un reino en la tierra, a menudo llamado el reino milenial, porque dura 1000 años. Durante este tiempo, Jesús reinará con justicia y paz, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. La derrota del anticristo marca el comienzo de la esperanza y la redención para el mundo. El día en que cayó fue un testimonio del poder perdurable de la fe y el triunfo. ¿Cuál es el sello de Dios en el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento? La palabra sellado tiene su origen en una palabra griega que significa estampar con una marca privada. Esto implica mantener algo oculto, protegido o conservado. El uso de sellos era común en contextos oficiales. Por ejemplo, un centurión romano colocaría un sello en un documento destinado exclusivamente a la revisión de su superior. Si el sello se rompía, la persona que recibía la carta sabría que ésta había sido alterada o leída por alguien que no era la persona que originalmente la selló. Vemos el sello de Dios en el libro del Apocalipsis, lleno de visiones misteriosas y mensajes que nos introduce a la idea del sello de Dios de una manera especial y significativa. Apocalipsis 1 nos habla de la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Lo hizo conocido enviando a su ángel a su siervo Juan, quien testifica todo lo que vio, es decir, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta parte de la Biblia comienza a explicar los mensajes importantes que vienen después, incluido el significado del sello de Dios. El sello de Dios es como un signo especial de Dios. Muestra que Dios está protegiendo a ciertas personas que le pertenecen y que son seguidores genuinos suyos. El sello se menciona durante los eventos salvajes y aterradores de las visiones del Apocalipsis. Es importante saber que este sello no es una marca física, sino más bien como una insignia espiritual, una forma de mostrar quiénes están realmente conectados con Dios y bajo su protección. El concepto de sellar en el Apocalipsis se relaciona con la antigua práctica, pero lo eleva a un nivel espiritual. No se trata solo de autoridad y autenticidad, sino de pertenecer a Dios y ser identificado como suyo en las pruebas y tribulaciones. El sello es una poderosa metáfora de la fe y la protección divina en un mundo de caos e incertidumbre. Al profundizar en este tema, descubrimos que el sello de Dios es realmente importante. Muestra que Dios promete protegernos y desea que permanezcamos leales a Él. Nos dice que incluso cuando los tiempos son difíciles, Dios ha marcado a aquellos que le pertenecen y los mantendrá a salvo. La marca de Dios aparece durante la tribulación, un periodo futuro de 7 años, cuando Dios finalizará su juicio sobre el mundo incrédulo. A lo largo de la palabra de Dios, la tribulación se asocia con el día del Señor, que se refiere al período en que Dios intervendrá directamente en el curso de la historia para llevar a cabo el cumplimiento de su plan. Ese día será un día de ira, de agonía y angustia, de problemas y devastación, de oscuridad y tinieblas, de trompeta y grito de batalla. El período de tribulación se caracterizará por diversas calamidades divinas, disturbios en la esfera celestial, desastres naturales y plagas horribles. Durante este oscuro período,
vemos el sello de Dios como un juicio que se retiene hasta que los siervos de Dios son sellados. Apocalipsis 7:1-3. Después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 rincones de la tierra, sosteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, el mar o los árboles. Luego vi a otro ángel que subía desde el oriente, teniendo el celo del Dios vivo, y con una voz fuerte llamó a los 4 ángeles a quienes se les dio autoridad y poder para dañar a la tierra y al mar, diciendo: no daguéis ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos selado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La frase 4 rincones de la tierra es un término antiguo y a veces moderno. Equivalente a la idea de los 4 puntos cardinales, el concepto aquí es que estos ángeles tienen un efecto en todo el planeta, según leemos, sosteniendo los 4 vientos de la tierra. Estos vientos eran una fuerza destructiva del juicio de Dios, ya que los vientos son frecuentemente representados como tal en el Antiguo Testamento, siguiendo el patrón de Zacarías 6:1-8. Es posible que los 4 vientos de la tierra sean una referencia a los 4 jinetes mencionados en Apocalipsis 6:1-8. Apocalipsis 6:1-8 describe una sección en la que 4 carros, cada uno tirado por un caballo, recorren la tierra y son llamados los 4 espíritus del cielo. Otro ángel que también poseía un sello era aquel que lo ponía en el pueblo de Dios. Este tipo de sellos eran comunes en el mundo antiguo. Un rey u otra persona que poseía propiedad podía usar un sello para demostrar propiedad o autenticar documentos. Estos siervos de Dios obtendrán un celo protector en sus frentes que contendrá el nombre de Dios de alguna manera. El concepto de sellar también se ve en Efesios 1:13-14, donde se escribe: en él también vosotros, cuando oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí, el sello se equipara con el Espíritu Santo dado a los creyentes como señal de su salvación y una promesa de su herencia eterna. Los 144,000 siervos sellados son una mezcla de misterio, símbolos y promesas sobre los últimos tiempos. Habla de 144,000 siervos de Dios especialmente elegidos y marcados para protección. Estos siervos provienen de las 12 tribus de Israel, y el acto de sellar, como se describe en Apocalipsis, significa una marca divina de protección y propiedad. En Apocalipsis 7:4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este proceso de sellado no es solo un marcado literal, sino que simboliza una preservación espiritual durante tiempos de tribulación. Cada una de las 12 tribus de Israel contribuye con 12,000 miembros, significando una completitud y perfección en la elección de Dios. El número 144,000 es rico en simbolismo. En la numerología bíblica, el 12 a menudo representa autoridad divina y completitud. Multiplicar las 12 tribus por 12,000 miembros de cada tribu sugiere una completitud magnificada. Además, algunos ven el total de 144,000 como simbólico en lugar de literal, representando la totalidad del pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles, marcados como siervos fieles. El sellado de los 144,000 es un signo de la soberanía de Dios y su capacidad para preservar a sus elegidos en medio del caos y la destrucción. Esta noción ofrece consuelo a los creyentes, asegurándoles la protección de Dios y la importancia de la fidelidad. Además, elegir a 144,000 personas de las 12 tribus muestra a Dios reuniendo a su pueblo. Nos recuerda que Dios mantiene una estrecha relación con Israel. En conclusión, la narrativa de los 144,000 siervos sellados
es una indicación de esperanza, seguridad y promesa divina. No se trata solo de un grupo selecto de la historia, sino de un símbolo atemporal de la protección de Dios y el triunfo final del bien sobre el mal. No se nos informa específicamente cuál es su servicio, pero los 144.000 están sellados para un propósito distintivo y especial. Sin embargo, el concepto de ser sellado en su totalidad no está restringido a ellos de ninguna manera. Jesús también recibió un sello, y el Padre en el cielo puso su propio sello en Jesús, Juan 6:27, sino por el alimento que perdura y conduce a la vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque Dios el Padre lo ha autorizado y ha puesto su sello sobre él. Nosotros también hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Pablo escribió: Dios también nos ha sellado y nos ha dado el Espíritu en nuestros corazones como garantía. 2 Corintios 1:21-22. Ahora es Dios quien nos establece y confirma en comunión conjunta con ustedes en Cristo y nos ha ungido, capacitándonos con los dones del Espíritu. Él también nos ha puesto su sello, es decir, nos ha creado y certificado como suyos, y nos ha dado el Espíritu Santo en nuestros corazones como una garantía, como un depósito de seguridad para asegurar el cumplimiento de su promesa de vida eterna. Este sellado del Espíritu Santo se otorga a cada creyente al ser salvado. Habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. En él también, cuando escucharon la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y creyeron en él, fueron sellados con el sello del Espíritu Santo prometido, el prometido por Cristo como propiedad y protección de Dios. El sellado del Espíritu Santo brinda consuelo y desafío a los creyentes, afirmando su pertenencia a Él. Es un desafío para apartarnos de todo lo malo y identificarnos con aquel a quien pertenecemos. 2 Timoteo 2:19. No obstante, el firme fundamento de Dios permanece inmutable, teniendo este sello: el Señor conoce a los suyos, y que todo aquel que invoca el nombre del Señor se aparte de la iniquidad. Efesios 4:30 nos exhorta: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La marca del Espíritu Santo es un distintivo de propiedad y pertenencia a Dios, y se nos insta a no entristecer al Espíritu, sino a buscar complacerlo, ya que fuimos sellados y marcados como propiedad exclusiva de Dios para el día de la redención, la liberación final de las consecuencias del pecado. Contrastando con la marca de la bestia, el sello de Dios, y la marca de la bestia del libro del Apocalipsis, muestran una gran diferencia entre el bien y el mal, y entre el poder de Dios y el poder del mundo. El sello de Dios, mencionado en Apocalipsis 7:2-3, representa protección divina y propiedad, otorgado a los fieles seguidores de Dios, marcándolos como suyos en un sentido espiritual. A diferencia de una marca física, simboliza un compromiso personal profundo con Dios y sus enseñanzas, indicando un resguardo espiritual durante tiempos de prueba y juicio. En cambio, la marca de la bestia, hablada en Apocalipsis 13:16-17, es un signo de lealtad a la bestia, un personaje malvado contra Dios. Significa apartarse de Dios y elegir seguir el poder de las personas en el mundo, que a menudo no es correcto ni bueno. La marca de la bestia se refiere así porque es introducida por un hombre llamado la bestia, según los pasajes bíblicos en Apocalipsis 16:2 y 19:20. Esta marca distingue a aquellos que adoran a la bestia, y el versículo 13, 16, 17 expone que obliga a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente, indicando lealtad a la bestia.
y que nadie podrá comprar o vender sin esa marca, ya sea el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cabe destacar que esta marca es necesaria para participar en la economía, y aquellos sin ella no podrán comprar ni vender nada. Solo aquellos que lleven un número especial en una parte visible de su cuerpo, ya sea en la mano o en la frente, serán permitidos para el comercio. Este número solo se marcará en aquellos que participen en la idolatría imperial. El número 666 es el nombre codificado del dictador, cuyo significado ya hemos discutido. La verdadera naturaleza de la escritura apocalíptica se revelará cuando él aparezca y se conozca su identidad. Esta figura será demasiado obvia. Todos los intentos de descifrarla son especulaciones inútiles. Una cosa está clara: no alcanzará la perfección en ningún sentido. La palabra kuraga en la antigua lengua griega se refiere a una marca, pero no está comúnmente asociada con las personas. Por lo tanto, algunos la interpretan como una marca simbólica. Sin embargo, la idea de que se requiera una marca física para comprar o vender no es imposible y podría ser práctica. La tecnología para dar a las personas una marca que les permita comprar y vender en la economía electrónica está disponible. Hay muchas formas diferentes en que podría suceder, y dichos programas se proponen y prueban constantemente. Una marca en la mano derecha o en la frente, dice Satanás, no es creativo. Todo lo que puede hacer es imitar a Dios. No nos sorprende encontrar que esto también es una parodia satánica de algo que Dios hará. Imita la marca de Dios sobre su pueblo. El número de la bestia, Apocalipsis 13:18, dice: aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es el número de un hombre, y su número es 666. El 666 es el que capta la atención. Está compuesto por 6, una cifra que siempre alude a la incapacidad de los humanos para alcanzar el 7, que representa la perfección completa. Se usa aquí como una pista sobre la identidad del último dictador mundial antes de que Jesús reine por 1000 años. El término marca no tiene un uso bíblico especial aparte de su asociación con la bestia. El término griego kuraga se usaba comúnmente para impresiones en documentos o monedas y estaba bien documentado como un sello imperial del Imperio Romano, utilizado en documentos oficiales durante los primeros 2 siglos. Además de su uso en Apocalipsis, el término kuraga aparece solo una vez en el Nuevo Testamento, específicamente en Hechos 17:29, donde se refiere a una imagen artística. Tomar esta marca es como dar la espalda a Dios. Muestra que estás eligiendo estar del lado de aquellos en contra de Dios. No es solo una marca visible en tu cuerpo, realmente significa que estás viviendo tu vida en contra de lo que Dios quiere. La marca en Ezequiel 9:4 es similar. Se otorgó un sello protector a los justos antes de que Jerusalén fuera juzgada. En este capítulo se ven 6 ejecutores viniendo desde el norte, la dirección desde la cual vendrían los babilonios para destruir a los idólatras. Aquellos que se oponían a la idolatría fueron sellados con una marca en la frente para que no fueran asesinados. Ezequiel 9:4. Y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. En conclusión, el sello de Dios, especialmente en el contexto del libro del Apocalipsis, tiene una gran importancia, invitando a un estudio y reflexión más profundos. El celo de Dios en Apocalipsis muestra la constante promesa de Dios de protegernos en tiempos difíciles y nos recuerda quiénes somos como seguidores de Cristo. Oremos.
Padre Celestial, en tu infinita sabiduría y gracia, nos has revelado los misterios de tu voluntad a través de tu palabra. Al reflexionar sobre la profunda verdad del sello de Dios, según se describe en el libro del Apocalipsis, nos acercamos a tu trono con corazones que buscan comprensión y espíritus anhelantes de tu guía. Señor, te pedimos tu celo divino sobre nuestras vidas. Que este celo no sea una marca vista por ojos humanos, sino una transformación sentida profundamente en nuestras almas. Que sea un símbolo de nuestra fe inquebrantable en ti, nuestro compromiso de caminar en tus caminos y nuestra determinación de mantenernos firmes en tu verdad en medio de los desafíos de este mundo. Ayúdanos, oh Dios, a tener las características de aquellos que llevan tu sello: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol. Enséñanos a vivir de tal manera que nuestros pensamientos, palabras y acciones reflejen tu amor y luz en este mundo. Protégenos de las mentiras y de las cosas que nos tientan. Ayúdanos a enfocarnos siempre en Jesús, a ser fieles a lo que enseña la Biblia y a escuchar lo que tu Espíritu Santo nos dice. Cuando nos sintamos inseguros o asustados, ayúdanos a recordar que siempre cuidas de aquellos que te pertenecen. Oramos por aquellos que aún buscan, aún cuestionan, aún vagan, que lleguen a reconocer la belleza y la seguridad de tu sello. Úsanos como vasijas, Señor, para compartir tu amor y verdad con ellos. En todas las cosas te damos gloria, porque eres nuestro Creador, Redentor y Sustentador. Confiamos en tu amor y misericordia infalibles, sabiendo que en tu presencia encontramos seguridad, paz y vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén.